Buen día, que el Señor los bendiga. Qué gozo es poder estar en un domingo más compartiendo la palabra del Señor. Este es el día del Señor y vamos a meditar este día en el primero de los libros proféticos. Vamos a iniciar esta parte de la Biblia que son los libros de profecía. Y empezamos con el libro de Isaías. Isaías, capítulo 61. Los versos son del 1 al 3. Isaías capítulo 61, versos del 1 al 3. Lo invito a que lea conmigo esta palabra del Señor. Dice así: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Qué hermosa porción de la palabra del Señor. Pero antes de meditar en ella, el día de hoy el mensaje lo hemos llamado óleo de gozo, porque realmente es una noticia excepcional la que el profeta Isaías plasmó en estas palabras, en esta profecía. Pero antes de meditar en esta porción de la Escritura, quisiera comentar que el libro de Isaías es uno de los profetas más reconocidos por el pueblo de Israel, uno de los más amados por el pueblo de Israel. Y en su momento fue uno de los más utilizados también por los escritores del Nuevo Testamento. Del libro de Isaías hay muchísimas citas en el Nuevo Testamento. Pero lo más maravilloso de este libro es que Isaías fue un profeta evangelista. De hecho, al libro de Isaías se le llama el Evangelio del Antiguo Testamento. Fue un profeta muy reconocido porque sus profecías, varias de ellas se cumplieron cabalmente incluso durante la vida del mismo profeta. Por ejemplo, él profetizó que el pueblo de Asiria no iba a conquistar a Judá, y así ocurrió. Él profetizó que la enfermedad de Ezequías, el rey que gobernó en sus años, en sus días, iba a Dios a darle 15 años más de vida, y así ocurrió. Él también profetizó con una asombrosa exactitud, incluso llamando por nombre, más de 150 años antes de que ocurriera, a Ciro el Grande, el que iba a permitir que el pueblo de Israel regresara a la tierra prometida después de 70 años de esclavitud, o más bien de cautiverio en Babilonia. Él profetizó que el pueblo iba a regresar, por eso fue un profeta muy amado. Pero ¿sabe cuáles son las más sorprendentes de sus profecías? Las profecías que hizo acerca del Señor Jesús. Él relató la vida del Señor Jesús desde su nacimiento hasta su muerte. Isaías capítulo 53 es una vívida descripción exacta de todo el martirio de Jesús. Y lo asombroso es que todo eso se cumplió cabalmente. Por eso el libro de Isaías se conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento. Y lo más hermoso es que también ha profetizado su regreso, el momento donde todos seremos restaurados a una vida eterna en comunión perfecta, donde ya no habrá dolor ni habrá llanto, donde el niño jugará con el cachorro de león y habrá paz por todos lados. Y dentro de esas profecías está esta sorprendente, la profecía del capítulo número 61. Una profecía que el Señor Jesucristo hizo realidad, y Él mismo se reconoció como el centro de esa profecía. Esto lo podemos ver en Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 21, donde Jesús, en su primera manifestación pública en la sinagoga de su pueblo en Nazaret, abre el libro de Isaías y lee esta porción. Y al terminar de leerla, cierra el libro y dice: hoy se ha cumplido esta profecía delante de vuestros ojos. El Señor
cumplió cabalmente todas las profecías que de él se hicieron. Y la más hermosa que podemos ver aquí de una manera muy poética es esta profecía que trasciende la época de Jesús y nos alcanza a nosotros. Esta es una profecía para la vida de usted hoy. Esta profecía se hizo pensando en la obra de Jesús, en la vida de todos aquellos que lo necesitan, que somos toda la humanidad. Y esa profecía se está cumpliendo día a día. Es una profecía continua que seguirá cumpliéndose hasta que el Señor regrese. Y déjeme desglosarle cuáles son las bendiciones que encierra esta profecía para su vida el día de hoy. 6 de septiembre del 2020, esta profecía fue escrita pensando en usted. Lo primero que dice esta profecía es que el ungido de Jehová, Cristo, que es lo que significa ungido, o el Mesías como se le llamaba en hebreo, fue enviado para hacer su obra de salvación, su obra de redención. Para eso vino Jesús. El único propósito del Señor Jesús fue darle vida eterna a usted y vida abundante en el camino hacia esa vida eterna. Y miren qué consiste esa vida abundante que el Señor ha provisto para usted. Dice el pasaje aquí varias cosas que el Señor ha hecho, está haciendo y continuará haciendo por la vida de todos aquellos que lo aman y lo buscan cotidianamente. En primer lugar, dice que fue enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. El Señor es la buena noticia, la buena nueva, que es lo que significa evangelio. El Señor vino a decir: ya no estés más abatido, tu condenación, tu pecado ha sido borrado. Si tú vienes a mí y me recibes como tu Señor, como tu Salvador, tú ya no tendrás que sufrir la condenación eterna. Esa es la mejor noticia que ha recibido el ser humano. Y esa profecía se sigue cumpliendo día a día. Cuando usted aceptó al Señor Jesús, usted fue rescatado y pasó de la muerte eterna a la vida eterna. Cuando esta vida física termine, usted tiene la garantía que si tiene al Señor Jesús en su corazón, usted morará para siempre con Él en las delicias de su reino. Es la mejor noticia, y esta noticia se cumple día a día cada vez que alguien abre su corazón a Dios. En segundo lugar, dice el pasaje que Él vino a vendar a los quebrantados de corazón. Mientras la primera noticia tiene que ver con la vida eterna, la primera obra de Jesús fue traer salvación. Lo demás que leemos en este pasaje tiene que ver con la vida abundante que Dios preparó para cada hijo suyo que ha abierto su corazón. Esa vida de poder, de victoria y de gloria. Y lo primero que nos dice aquí es que si usted se siente quebrantado de corazón, Dios venda sus heridas. Si usted ha sufrido dolor, ha sufrido rechazo, ha sufrido infortunios, ha sufrido la pérdida de seres queridos, ha sufrido la pérdida de su economía, ha sufrido la pérdida de sus relaciones en su matrimonio, Dios venda su corazón. Las manos amorosas del Señor Jesús, que resucitaron muertos, que sanaron leprosos, siguen extendidas. Esta profecía se cumple cada día. Si usted siente quebranto en su corazón, déjese vendar, déjese sanar por el Señor Jesús. En tercer lugar, Él vino a publicar libertad a los cautivos. Es decir, hay cosas que nos apresan, que nos quitan el gozo, que nos encierran en una prisión de amargura, de tristeza, de resentimiento, de envidia, de ira, de pecado, de vicios. Todas esas cosas que nos cautivan y nos esclavizan, el Señor vino a liberarlas. Si usted está sufriendo y está batallando con algún vicio, con algún defecto en su carácter, alguna tal vez inclusive algo que heredó por los malos tratos del pasado, de su familia o de gente que lo dañó, el Señor vino a decirle: estás libre, eres libre, día a día eres libre, el Señor te ha libertado. No nos quedemos cautivos, el Señor vino a darnos libertad. De una manera paralela dice el profeta Isaías que Jesús vino a dar apertura de cárcel, que es muy semejante a lo anterior.
Cuando estamos presos, no podemos ver más que lo que está a nuestro alrededor. Un preso solamente ve las 4 paredes y los barrotes. El Señor vino a decir: tus barrotes han sido abiertos y tu vida ahora puede fluir como un río. Anímate a salir de la cárcel. Anímate a que el Señor te abra la cárcel. Él lo hace, Él lo puede hacer, Él lo quiere hacer. Pero hay veces que las puertas se abren y los presos no salen porque se han hasta enamorado de su prisión. El Señor vino a traer apertura total, completa de la prisión. En quinto lugar, encontramos que el Señor vino para consolar, para dar consuelo a todos los que están enlutados. Sin duda, hay mucho luto en muchas casas en estos días. Y en algunos es un luto por la pérdida de sus seres queridos, pero en otros es un luto por haber perdido muchas cosas en su vida cotidiana. Ha habido gente que ha perdido sus trabajos, ha habido gente que ha perdido su matrimonio, y sin duda hay mucha gente que ha perdido a sus padres, algunos a sus hijos, a sus abuelos, a sus tíos. Sin duda son tiempos de luto, y la muerte se ha enseñorado más que nunca de la humanidad en estos últimos días. Pero el Señor vino a consolarnos, a poner su brazo sobre nosotros y a decir: adelante, yo estoy contigo, yo sigo aquí. El Señor nos ha dado su consuelo y nos ha dado una esperanza. Esta vida, para los que hemos estado pasando a través de estas dificultades, tiene el Señor muchas cosas todavía más que mostrarnos. Y Él tiene sus propósitos que tal vez no los podemos entender en este momento, no los podemos ver, pero no nos toca a nosotros cuestionar al Señor y tratar de entender cabalmente todo lo que pasa. Lo que nos toca a nosotros es dejarnos recibir el consuelo del Señor. No es tiempo para cuestionar a Dios, es tiempo para recibir su consuelo. Descanse en Él, deje que el tierno amor del Señor consuele su corazón. Él es el Padre de toda consolación y Dios de misericordia. No resista recibir el consuelo del Señor, no luche contra Él. Mejor permita que sus brazos de amor lo cobijen y que su consuelo llene su corazón. Dice también que Él vino a dar gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto y un manto de alegría en vez de espíritu angustiado. Qué hermosas ilustraciones de una transformación completa, de una situación de oscuridad, como dice aquí, de cenizas, de algo sucio, de algo que es desagradable, en algo glorioso, en algo que nos hace sentir que estamos en la misma presencia de Dios, estamos sintiendo y viviendo la gloria del Señor aún en medio de estas situaciones. Un óleo de gozo es como ese buen ungüento que se ponía sobre la cabeza, o como hoy mucha gente utiliza un perfume que da alegría el simple hecho de olerlo, en vez de ese luto, de esa tristeza inconsolable que a veces hay en el corazón. Ese manto de alegría, como esa sábana que nos hace sentirnos cobijados y a salvo y en paz, en vez de un espíritu que está desnudo, que está titiritando de frío y de temor y de espanto. El Señor ha venido a transformar nuestra tristeza en gozo, alegría y gloria. No estemos más tristes. Esta pandemia va a terminar, esta situación va a terminar. Y si es la voluntad del Señor, saldremos adelante de ella y podremos ver la otra orilla. Cada día falta menos para que eso llegue. En lo que eso llega, tomemos esa gloria, tomemos ese óleo de gozo y tomemos ese manto de alegría que el Señor nos ha provisto.
Refúgiese en la palabra del Señor, escuche su palabra, léala, disfrútela, cántela, y eso traerá gozo y alegría a su corazón. Esas 7 obras, el Señor Jesucristo dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esa escritura, esa profecía, se cumple cada día en la medida que dejamos que Jesús intervenga en nuestras vidas. Si usted no conoce al Señor, empiece por la primera obra que el Señor quiere hacer en usted. Recíbalo en su corazón. Si usted está abatido, ábrale su corazón a esas buenas nuevas de que usted no está solo y el Señor lo ama profundamente y quiere que usted tenga una vida eterna y victoriosa. Y si usted ya es hijo de Dios, permita que el Señor vende su corazón, lo liberte, lo saque de la cárcel, lo consuele, le dé gloria, le dé gozo, le dé alegría. ¿Y sabe cuál es la gran bendición de dejar que esta profecía se cumpla en nuestros corazones? Que entonces seremos como árboles de justicia, como un plantío para el Señor, para que Él se goce y se alegre con nosotros. Qué hermoso pensamiento. El Señor quiere que seamos como árboles plantados en su huerto, que nunca perecen, como esos árboles que soportan el invierno y se mantienen siempre verdes, como ese árbol que se menciona en el Salmo número 1, que el varón que es justo, que ama a Jehová, que se deleita en su palabra, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, cuya hoja no se seca y no ve venir el calor ni el frío, porque está plantado junto a la fuente de vida que es el Señor. Si usted permite que esta profecía se cumpla en su corazón, usted disfrutará de esas bendiciones y será para gloria del Señor. El Señor sonreirá, el Señor se deleitará en usted. Permítame orar en esta noche. Padre Santo, bendito Dios, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por tu obra redentora que fue profetizada más de 700 años antes de que tú vinieras a esta tierra por Isaías, Padre. Gracias por ese hombre que levantó la mano y dijo: heme aquí, envíame a mí. Y pudo, Señor, ser usado para que incluso hoy, más de 2700 años después de que esta tinta se secó en sus manos, hoy podamos ser testigos de que esta profecía se ha cumplido delante de nosotros. Gracias, mi Dios, por tu obra redentora, por tu obra salvadora, por tu obra de amor por cada ser humano que abre sus ojos y voltea a verte. Oro por todos los que escuchan este mensaje, que sean receptores de esta profecía y que la disfruten y que gocen de todas estas hermosas bendiciones que has preparado para todos los que te aman, cosas que ningún ojo humano ha visto, ningún oído, ni ha subido al corazón de ningún hombre. Tú las tienes preparadas para aquellos que te aman. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Hasta mañana, que el Señor me los bendiga mucho.